Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a estarle comentando acerca del módulo 6 en el contexto del CCNA1, Introducción a Redes. Vamos a estar comentando acerca de la capa de enlace de datos. Como recordaremos, la capa de enlace de datos es la capa 2 a nivel del modelo de referencia OSI. También tiene su equivalente a nivel del modelo TCP/IP. Estamos hablando de la capa de acceso a la red o capa de acceso a host. Entonces, en este módulo estaremos abordando los aspectos relacionados en cuanto al funcionamiento de la capa de enlace de datos o de la capa de acceso a red. El objetivo de este módulo es explicar cómo el control de acceso a medios en la capa de enlace de datos admite la comunicación a través de las redes. Al finalizar este capítulo vamos a poder ser capaces de describir el objetivo y la función de la capa de enlace de datos en la preparación de la comunicación para su transmisión por medios específicos. También vamos a poder comparar las características de los métodos de control de acceso a medios en la topología de WAN y LAN y describir las características y las funciones de la capa de enlace de datos. Entonces vamos a empezar con los propósitos de la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es la responsable de las comunicaciones entre las tarjetas de interfaz de red del dispositivo final. Permite que los protocolos de capas superiores accedan a los medios de capa física y encapsula los paquetes de capa 3, o sea, los paquetes de IPv4 o IP versión 6 en tramas de capa 2. También realiza la detección de errores y rechaza las tramas dañadas o las tramas que tienen errores. Entonces, parte de la responsabilidad de la capa de enlace de datos es poder encapsular la información o el paquete de la capa 3 dentro de una trama a nivel de la capa de enlace de datos. Entonces, la capa de enlace de datos le agrega un encabezado dentro del proceso de encapsulamiento a los paquetes que incluye pues dentro de esa información la dirección MAC destino y la dirección MAC de origen. La capa de enlace de datos podemos decir que esta se subdivide en subcapas a nivel de la capa de enlace de datos del IEEE 802, tanto para LAN como para MAN, para redes de área local y redes de área metropolitana. Los estándares del IEEE 802 de LAN y MAN son específicos para el tipo de red Ethernet, redes inalámbricas y redes de área personal. Entonces, a nivel de la capa de enlace de datos, consta de dos subcapas, que son la capa control de enlace lógico o LLC y la subcapa control de acceso a los medios MAC. Entonces, la capa de enlace de datos, como podemos ver aquí, podemos decir que está dividida en dos subcapas. Entonces, a nivel superior, en la parte media hacia la parte superior, encontramos la subcapa control de enlace lógica, que esta es una subcapa definida por el IEEE en el 802.2, y luego de la parte medio hacia la capa física vamos a tener la subcapa MAC. La subcapa MAC
podemos decir que establece una relación entre las tecnologías de capa de enlace de datos con los medios físicos de red. Como podemos ver aquí en el caso de Ethernet, la subcapa media de MAC para Ethernet está establecida en el estándar 802.3, que establece pues lo que son los adaptadores de cable para conexiones hacia tecnologías Ethernet, como Ethernet, FaEthernet, Gigabit Ethernet y todas las tecnologías de Ethernet. Y para WLAN, que está establecido pues en el estándar 802.11. Y existen pues diferentes estándares de comunicaciones para redes inalámbricas. Y para redes de área personal, para lo que es Bluetooth, tenemos el 802.15. Entonces la subcapa MAC y la subcapa LLC conforman las funcionalidades a nivel de la capa de enlace de datos. Entonces la subcapa control de enlace lógico, esta permite que la capa de enlace de datos se pueda comunicar entre el software de red y las capas superiores y el hardware del dispositivo en las capas inferiores. Entonces podemos decir que es un componente software que tiene la capa de enlace de datos, que le permite poder establecer una comunicación con las capas superiores del modelo OSI, y además le permite la comunicación con los componentes físicos, ya sea con los medios o con las tecnologías de capa de enlace de datos. Como podemos ver aquí, nos dicen que la subcapa MAC es responsable de la encapsulación de datos y el control de acceso a los medios. Entonces, a nivel de la subcapa LLC, cuando nosotros instalamos, por ejemplo, una tarjeta de red a una computadora, este componente hardware tiene un componente software que es el controlador. El controlador es quien permite que ese dispositivo pueda ser reconocido por el sistema operativo, de tal manera que pueda tener pues su integración para poder desarrollar las funciones de comunicación. Entonces las funcionalidades de la capa de enlace de datos son esenciales para que pueda haber una relación de comunicación entre los componentes software que tiene una red y los componentes hardware. En este caso serían pues las tecnologías de red y los medios físicos que se utilizan para la transmisión de las señales de datos. Entonces, a nivel de funcionalidad, la capa de enlace de datos proporciona acceso a los medios a través de la subcapa MAC. Entonces, los paquetes intercambiados entre nodos pueden experimentar numerosas capas de enlace de datos y transiciones de medios. Recordemos que cuando nosotros intercambiamos tráfico entre un host transmisor y un host receptor, este tráfico puede viajar por diferentes tipos de dispositivos, por diferentes medios y tecnologías de red. Puede ser que la trama se origine en una red inalámbrica y luego se tenga que transmitir por una red para medios de fibra óptica o para un medio inalámbrico, satelital o de otro tipo. Entonces la capa de enlace de datos puede tener pues diferentes tipos de tramas y desarrollar diferentes pues traducciones para que puedan ser interpretadas o puedan ser enviadas a través de los diferentes medios existentes. Entonces, en cada salto a lo largo de la ruta, un router realiza 4 funciones básicas de capa 2. Primero, acepta una trama del medio de red. También puede desencapsular la trama para exponer el paquete encapsulado.
o sea, revisar la información o el contenido que va dentro de la trama, que en este caso pues lo importante aquí es la información del transmisor y del receptor, o sea, serían las direcciones físicas, origen y destino para quienes van transmitidas las tramas. Entonces, una vez que ha revisado la información que necesita para poder realizar la transmisión, entonces vuelve a encapsular el paquete en una nueva trama. Esta trama puede ser de otro tipo de tecnología, puede ser una tecnología de LAN o puede ser pues una tecnología WAN. Y luego pues reenvía nuevamente la trama a través del medio hacia el siguiente segmento de la red. Entonces esas son funciones esenciales que desarrolla o que realiza la capa de enlace de datos o capa 2 del modelo OSI. A nivel de la capa de enlace de datos podemos encontrar diferentes organizaciones que están a cargo del desarrollo de los estándares. En el caso, por ejemplo, de los protocolos de capa de enlace de datos, generalmente estos no están definidos en las solicitudes de comentarios o en los RFC. A diferencia, el grupo de trabajo de ingeniería de Internet o IETF es quien mantiene los protocolos y servicios funcionales para el conjunto de protocolos TCP/IP en las capas superiores, pero no define las funciones y el funcionamiento de la capa de acceso a la red. Entonces el IETF es quien está a cargo de todo el proceso de la documentación de los protocolos de capas superiores, como los protocolos a nivel de capa de red, protocolos a nivel de capa de transporte, aplicaciones y protocolos a nivel de capa de aplicación. Entonces todo eso está documentado en las solicitudes de comentarios o RFC. En el caso de los protocolos y tecnologías que se utilizan a nivel de la capa de enlace de datos, estos están documentados por otras organizaciones. Dentro de estas organizaciones tenemos el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos o IEEE, que desarrolla pues diferentes tipos de estándares. Tal es el caso. El ejemplo pues serían las tecnologías o los estándares para redes inalámbricas que están descritos en el IEEE 802.11, 11A, 11B, 11G. El instituto, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones o ITU, que también desarrollan pues estándares enfocados en la parte de, por ejemplo, lo que es el control del espectro electromagnético de transmisiones o la radiofrecuencia. Todo eso está definido en el ITU. El ITU es una rama de la Organización Internacional de Naciones Unidas, y estos pues velan, por ejemplo, aspectos como el posicionamiento de satélites en las órbitas espaciales, y también pues lo que tiene que ver con la radiofrecuencia, el uso de todo el espectro electromagnético. También tenemos lo que es la Organización Internacional de Estandarización o ISO, que desarrolla pues un sinnúmero de estándares. Tal es el caso pues del modelo OSI, que es pues un ejemplo del aporte que desarrolla pues la Organización Internacional de Estandarización. Y también tenemos pues el ANSI, que es una organización también enfocada en el desarrollo de estándares relacionados con las funciones de la capa física y la capa de enlace de datos. Entonces todas estas organizaciones apoyan todo lo que tiene que ver con el desarrollo pues de estándares a nivel de la capa física y la capa de enlace de datos.
Si no existiera la capa de enlace de datos, ¿qué pasaría a nivel de la capa de red? Entonces la capa de red tendría que buscar la adaptabilidad con las conexiones a los medios físicos, y además pues tendría que estar en constante adaptación en caso de que se desarrollaran pues nuevos medios, nuevas tecnologías de comunicación. Entonces la capa de red tendría que buscar cómo lograr pues esa adaptación con los medios en desarrollo. Entonces al tener una capa de enlace de datos, entonces este proceso pues se vuelve más flexible al momento de desarrollar pues mecanismos de integración de los medios con las tecnologías de red. Las topologías de red. En el caso de las topologías vamos a encontrar topologías físicas y topologías lógicas. Las topologías de una red es la disposición y la relación de los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Existen dos tipos de topologías utilizadas al describir las redes. La topología física, que muestra pues las conexiones físicas y cómo los dispositivos están interconectados. La topología lógica identifica las conexiones virtuales entre dispositivos mediante interfaces de dispositivos y esquemas de direccionamiento IP. A nivel de WAN existen tres tipos de topologías físicas. Tenemos la topología punto a punto. En este caso pues la topología WAN es la más simple y la más común, y esta consiste pues en un enlace permanente entre dos puntos finales. Luego tenemos la topología Hub and Spoke, que es similar a una topología en estrella, donde un sitio central interconecta sitios de sucursales a través de enlaces punto a punto. Y la topología de malla, que proporciona alta disponibilidad, pero requiere que cada sistema final esté conectado a cualquier otro sistema final. Entonces esos son tres tipos comunes de topología físicos a nivel de WAN: punto a punto, Hub and Spoke y malla. En el caso de las topologías punto a punto podemos tener una variación en cuanto a la topología punto a punto. Entonces las topologías físicas punto a punto conectan directamente dos nodos. Es posible que los nodos no compartan los medios con otros hosts, debido a que todas las tramas de los medios solo pueden viajar hacia o desde los dos nodos. Entonces, debido a que todas las tramas de los medios solo pueden viajar hacia o desde los dos nodos, los protocolos WAN punto a punto pueden ser muy simples. Por ejemplo, en el caso de Ethernet, que es una tecnología de multiacceso, para que pueda haber transmisión, entonces tiene que haber una identificación entre los nodos. Entonces, como existen múltiples puntos con los que se puede establecer una comunicación, entonces cada host debe estar plenamente identificado, y en este caso pues se utilizan las direcciones físicas o las direcciones MAC. En cambio, en un enlace punto a punto, como solamente hay un único punto con el cual poder transmitirse, el nodo 1 con el nodo 2, entonces puede ser innecesario el uso de un esquema de direccionamiento, porque solo existe pues un punto de transmisión. Entonces, en el caso de las redes punto a punto, pueden haber conexiones punto a punto físicas, o puede haber una topología lógica punto a punto, como en este caso. Probablemente en el intermedio del nodo 1 y el nodo 2 pueden existir pues múltiples enlaces, pero a nivel lógico el nodo 1 y el nodo 2 se ven como si estuvieran pues en una única conexión física.
A nivel de LAN tenemos que los dispositivos final de LAN suelen estar interconectados mediante una topología en estrella o estrella extendida, que es lo más común. Las topologías en estrella y estrella extendida son fáciles de instalar, muy escalables y fáciles de solucionar. Cualquier falla, cualquier problema, pues resulta pues más fácil. Entonces la topología de estrella podríamos tener aquí pues un switch o un hub, y de él salen las diferentes conexiones a los dispositivos. Es la forma pues más fácil de desarrollar una interconexión. O la topología de estrella extendida, donde pues podemos interconectar otros hub o switch para extender la red, y de esa manera pues logramos tener una topología de red en estrella extendida. Estas son las implementaciones más comunes que podemos tener dentro de las infraestructuras de red actualmente. Y tenemos la topología de bus. La topología de bus, generalmente las primeras tecnologías Ethernet que se desarrollaron, como 10 base 2 y 10 base 5, eran tecnologías que utilizaban como medio cable coaxial. Entonces estas tecnologías utilizaban pues un cable físico de 280 metros o 500 metros, un cable coaxial delgado o cable coaxial grueso, y los equipos se conectaban a ese cable. Entonces eso formaba pues una topología física de bus, donde todos los equipos estaban conectados al medio físico. Entonces las tecnologías antiguas como Ethernet y Token Ring, que son tecnologías heredadas, proporcionan pues estos dos tipos de topologías lógicas. Tenemos la topología de bus. Todos los sistemas finales se encadenan entre sí y terminan de algún modo en cada extremo. Y la topología de anillo, cada sistema final está conectado a sus respectivos vecinos para formar pues un anillo. Entonces estas son pues las tecnologías antiguas, topologías físicas que se utilizaban en tecnologías antiguas como Ethernet, que es lo que le mencionaba. La topología de bus, que usaba pues en tecnologías 10 base 2 y 10 base 5, y estaba basada pues en cable coaxial. Y la tecnología Token Ring, que desarrollaba pues una topología de anillo, donde todos los dispositivos estaban conectados a un medio físico, formando pues un anillo lógico. La comunicación es dúplex medio y completa. Una comunicación semidúplex solo permite que un dispositivo envíe o reciba a la vez un medio compartido. Se utiliza en las redes inalámbricas y topologías de bus heredadas como los hub Ethernet. Las comunicaciones dúplex completo permiten que ambos dispositivos transmitan y reciban simultáneamente en un medio compartido. Los switches Ethernet funcionan en modo full duplex. Entonces las tecnologías antiguas funcionaban en modo semiduplex o conocido como half duplex. Esto quiere decir que solamente se puede transmitir datos en una dirección. Entonces mientras los datos fluyen en una dirección, entonces o digamos si el transmisor envía datos, el receptor no puede enviarle datos hasta que el transmisor finaliza de enviar los datos. El que estaba recibiendo inicialmente puede empezar a realizar su proceso de transmisión. Es una comunicación bidireccional, pero no desarrollada de manera simultánea. En cambio, en la comunicación duplex completo o full duplex, entonces la comunicación puede ser bidireccional y desarrollada o transmitida de manera simultánea.
En el caso de Ethernet, que se usa cable par trenzado, por eso se utilizan pues pares diferentes para transmitir y recibir. De esa manera se logra una comunicación full duplex, de tal manera que como las señales eléctricas viajan por hilos diferentes, entonces no existe la probabilidad de que ocurran colisiones, entonces con lo cual se logra pues un mayor rendimiento y una mayor capacidad de transmisión de datos. Esa es una comunicación full duplex. Los métodos de control de acceso al medio. En cuanto a los métodos de control de acceso, vamos a encontrar el acceso basado en la contención, que en este caso todos los nodos que operan en semiduplex, estos están en un proceso de competencia por el uso del medio y pueden citarse como ejemplo estos dos protocolos, el CSMA-CD o acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisión. Este es el método que se utilizaba en las tecnologías Ethernet de topologías de bus antiguas. Luego también tenemos el CSMA-CA o acceso múltiple con detección de portadora y prevención de colisión, que se usa en las tecnologías inalámbricas. Entonces, en el acceso basado en la contención, ¿qué es lo que sucede? En el caso de Ethernet, por ejemplo, que mirábamos en esta topología, este tipo de topología, entonces cuando un host tiene datos que transmitir, lo primero que hace es escuchar para detectar si el medio está disponible. Pero ¿qué escucha? Lo que trata es de determinar si existe señales eléctricas en el medio. Si no detecta señales eléctricas en el medio, entonces procede a desarrollar el proceso de la transmisión, cuando determina de que el medio está libre. Entonces, si el medio está libre, entonces un dispositivo puede completar su proceso de transmisión. Como este es un medio compartido y lo que envían los hosts son señales eléctricas, esa señal eléctrica puede viajar hacia todos los puntos de la red. O sea que cuando un host transmite señales eléctricas, esa señal es recibida por todos los dispositivos de red. Pero ¿quién va a aceptar el mensaje? Solamente el dispositivo para quien va dirigido esa trama. Todos los demás dispositivos pues van a descartar el mensaje. ¿Cuál es el problema del control de acceso basado en la contención? Que puede ser que dos dispositivos simultáneamente revisen o escuchen para determinar si el medio está disponible. Entonces, cuando dos hosts tienen datos que transmitir, entonces ambos van a desarrollar el proceso de verificación de que el medio está disponible o está libre. Si el medio está libre, entonces ambos desarrollarían la transmisión. Pero ¿qué pasa cuando los dos transmiten simultáneamente? Generan un problema de colisión. Y si hay un problema de colisión, la red se vuelve infuncional. Nadie más va a poder transmitir, porque al generarse una colisión, los datos al chocar, entonces se suman las señales de red, obteniendo pues datos ilegibles o irreconocibles para los dispositivos de red. Ese es en el método basado en la contención. En el caso del acceso controlado, a este también se le denomina acceso determinista, donde cada nodo tiene su propio tiempo en el medio. Se utiliza en redes heredadas como Token Ring y ArcNet. El método de acceso determinístico, a cada dispositivo se le asigna un tiempo. En este caso, pues los problemas de colisiones no se van a dar porque cuando hay una transmisión, solamente quien tiene el token es quien puede desarrollar pues un proceso de transmisión.
Este es el método que se utiliza en el caso de Token Ring como red. El token es un paquete especial que circula a través del anillo y que va pasándose a cada uno de los dispositivos que conforman el anillo. Mientras el dispositivo tiene el token, entonces modifica la trama para agregarle los datos que desea transmitir, y pues es enviado a través del anillo. Nadie más puede enviar mientras un dispositivo pues no tiene el token. En el caso de los métodos basados en la contención, tenemos CSMA-CD, que es el que se utiliza en las tecnologías LAN antiguas. Funciona en modo semiduplex, donde solo un dispositivo puede enviar o puede recibir a la vez. Utiliza un proceso de detección de colisiones para controlar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos envían al mismo tiempo, que es lo que les explicaba anteriormente en el caso de lo que ocurre en las tecnologías tipo bus. Entonces, cuando el medio está disponible, entonces un dispositivo lo que hace pues es escuchar para determinar si el medio está disponible o no. En caso de que el medio esté disponible, entonces procede a desarrollar su transmisión. Pero como la transmisión es a través de un medio compartido, la señal les va a llegar a todos los dispositivos. Entonces, en el momento en que un dispositivo está transmitiendo, nadie más puede transmitir. Entonces, ese problema de usar un medio compartido, entonces dos dispositivos pueden desarrollar la misma operación de manera simultánea, de escuchar el medio y empezar a transmitir. Cuando se produce una transmisión simultánea, se genera una colisión. Entonces, mientras está la colisión, puede ocurrir pues la infuncionalidad de la red. Para resolver el problema de la colisión se utiliza pues CSMA-CD. En este caso se utiliza un algoritmo que se define como algoritmo de postergación. Cuando se detecta que hay una colisión, los dispositivos que provocaron la colisión reemplazan los datos de transmisión por una señal de 32 bits que se conoce como señal de atascamiento. Entonces esta señal se envía para dar lugar a que todos los dispositivos que están en el medio compartido detecten el problema de la colisión y no pues desarrollen ningún proceso de transmisión. Una vez que todos los dispositivos ya han detectado la colisión, se activa el algoritmo de postergación, en el cual a cada dispositivo que está conectado a la red se le asigna un tiempo aleatorio. Esto como medida para evitar de que una vez que el medio esté libre, los dispositivos puedan pues volver a ocasionar un problema de la colisión. Entonces, al momento que se le asigna los tiempos aleatorios, el primer dispositivo que se le venza ese tiempo es el que puede empezar a desarrollar pues un proceso de transmisión, en el caso de que tuviera datos que transmitir. Entonces, de esa manera funciona CSMA-CD. Ahora, en el caso del proceso de detección de colisiones, que usa las redes inalámbricas principalmente, o CSMA-CD, en este caso los dispositivos pueden transmitir simultáneamente, provocando pues una colisión de señales en el medio compartido. Perdón, siempre estamos en CSMA-CD. Entonces los dispositivos detectan la colisión, los dispositivos de esperan un periodo aleatorio de tiempo y retransmisión de datos, que es lo que les decía. Se sustituye las tramas que ocasionaron una colisión por una señal de 32 bits y empiezan pues a, digamos así, a borbandear el medio para dar lugar a que todos los dispositivos del medio compartido detecten pues el problema de la colisión. Y una vez que se
los dispositivos han detectado la colisión, entonces se activa el algoritmo de postergación, en el cual pues a cada dispositivo se le asigna un tiempo aleatorio para que puedan pues en el siguiente intento de envío pues ya no generen un problema de la colisión. Pero las colisiones pues son un problema de los procesos basados en la contención. En el caso de CSMA-CA, que es el que utiliza en las redes inalámbricas, este funciona en modo semiduplex, donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez. Utiliza un proceso de prevención de colisiones para determinar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos envían al mismo tiempo. En el caso de CSMA-CD, lo que trata es pues de resolver. Si hay una colisión, entonces trata de buscar una solución para que el problema de la colisión se supere. En cambio, en CSMA-CA lo que se hace pues es prevenir las colisiones. Entonces, en el caso de la prevención de colisiones de CSMA-CA, al transmitir los dispositivos también incluyen la duración de tiempo necesaria para la transmisión. Otros dispositivos del medio compartido reciben la información de duración del tiempo y saben cuánto tiempo el medio no estará disponible. Entonces ahora vamos a abordar acerca de las tramas de enlaces de datos. A nivel de la capa de enlace de datos, los datos son encapsulados por la capa de enlace de datos con un encabezado y un tráiler para formar una trama. Una trama de enlace de datos consta de tres partes: el encabezado, los datos y el tráiler. Los datos es el contenido que recibe la capa de enlace de datos de la capa de red, y la capa de red pues realiza un aporte que es el agregado que él agrega, valga la redundancia, en cuanto a el encabezado y el tráiler. Los campos del encabezado y el tráiler varían según el protocolo de capa de enlace de datos. La cantidad de información de control que se lleva en la trama varía según la información de control de acceso y la topología de la topología lógica en la que funcione, pues, o en la que se esté utilizando para la transmisión, porque no existe pues únicamente capa de enlace de datos a nivel de LAN, sino que también a nivel de WAN y a nivel de LAN también pueden haber diferentes tipos de tecnologías. Entonces eso puede hacer algún tipo de variación. Entonces los campos de una trama, podemos ver, este es el paquete. Como podemos observar en esta diapositiva, una trama contiene los siguientes campos. Tenemos en el encabezado el inicio de la trama, el direccionamiento, que en este caso podría dividirse en dos campos, que son el campo dirección origen y dirección destino, el campo tipo, el campo control, los datos que es la información del paquete que se recibe de la capa de red, y el tráiler, que está conformado por los campos de detección de errores y lo que es la detección de trama, o detención de trama más bien, o fin de trama. Entonces, en el caso de el campo de inicio de trama y el campo de detección de trama, generalmente pues no se considera un campo de una trama. En el caso de las tramas Ethernet, estas tienen campos con funcionalidades pues más simples en comparación con una trama para una red inalámbrica. Entonces el campo trama de inicio y detección de trama identifican pues el inicio y el final de la trama, y por eso pues no son considerados campos de la trama, y generalmente pues estos son valores ya establecidos o patrones de bit que se utilizan como separadores entre una trama y otra. Cuando se transmiten diferentes tramas, pues estas llevan un espacio
y estos campos son los que denotan el inicio y el final de una trama. El campo dirección indica pues los nodos de origen y de destino. En este caso pues podría incluir la dirección MAC del equipo transmisor y la dirección MAC del equipo receptor. El campo tipo identifica el protocolo de capa 3 encapsulado dentro de la trama, que en general pues en este caso pues llevaría el valor del protocolo IP. El campo control identifica los servicios de control de flujo. El campo datos contiene la carga útil de la trama, que en este caso pues sería el paquete que es recibido de la capa de red, y el campo detección de errores, que se utiliza para determinar errores en los procesos de la transmisión. En una trama Ethernet a este campo pues se le llama secuencia de verificación de trama o FCS, y generalmente este es un valor que se calcula en el transmisor. Cuando el transmisor va a enviar los datos, aplica una operación lógica matemática sobre los datos. El resultado de ese valor, que se obtiene generalmente por un proceso que se llama verificación por redundancia cíclica, entonces se almacena en el campo detección de errores. Cuando la trama llega al destino, el equipo destino vuelve a calcular el valor del FCS o detección de errores y compara ambos valores, el que recibió en la trama con el que él calcula. Si los dos valores son iguales, se asuma que la trama pues está correcta, y si son diferentes, entonces se asume que la trama tiene errores y por lo tanto debe descartarse. Entonces en el proceso de la comunicación, entonces necesitamos direcciones de capa 2 para que una comunicación pueda establecerse. Entonces a las direcciones de capa 2 también se les conoce como direcciones físicas, y estas están contenidos en el encabezado de la trama. Se utilizan solo para la entrega local de una trama en el enlace, y es actualizada por cada dispositivo que reenvía la trama. Entonces en un proceso de comunicación, el direccionamiento físico solamente pues es utilizado o tiene un ámbito solamente dentro de la misma red. Una vez que las tramas trascienden a otros segmentos de red, entonces el direccionamiento físico tiende a cambiar. Entonces en este segmento podríamos decir que la dirección destino de la NIC sería pues la que tiene el router 1 en su interfaz, y la dirección origen sería la de la PC. En el caso del direccionamiento IP, este se mantiene de principio a fin. Cuando el router 1 envía los datos hacia el router 2, cambia el direccionamiento MAC de origen y destino. En el direccionamiento de origen sería el de la interfaz saliente de R1, y el destino sería la interfaz entrante de R2 en este caso. Y así cada vez que los datos se van transmitiendo por un nuevo segmento, estos pues van cambiando, se van modificando. Entonces podemos decir que el direccionamiento físico tiene un ámbito local, solamente es reconocido dentro del mismo segmento de red, no así en el caso del direccionamiento IP. Podemos decir que el direccionamiento IP es un direccionamiento global y que se mantiene de principio a fin hasta que llegan los datos hacia el dispositivo destino. Entonces las topologías lógicas y los medios físicos determinan el protocolo de enlace de datos utilizado. Puede ser Ethernet, puede ser 802.11 inalámbrico, puede ser un enlace punto a punto, puede ser pues para una trama de control de enlace de datos de alto nivel o HDLC, puede ser para una trama frame relay. Entonces cada protocolo realiza el control de acceso a medios para las topologías lógicas especificadas. Entonces vamos a ver
Entonces, para ejemplificar lo que es el uso de direcciones físicas y que son las direcciones MAC, vamos a recurrir a esta topología que tenemos. Si nosotros quisiéramos revisar el direccionamiento físico que tiene asignado un dispositivo, pues podemos usar el comando ipconfig-all desde una línea de comando de command de MS2, y aquí nos va a mostrar el direccionamiento físico que tiene pues la tarjeta de red. Recordemos que la tarjeta de la dirección física viene grabada pues en la memoria ROM de la tarjeta de red, y puede tener pues diferentes tipos de nomenclaturas o formas. En este caso pues la que se muestra es el formato de 4 dígitos, un punto, 4 dígitos, un punto, que es la nomenclatura que generalmente utiliza Cisco. La que utiliza Windows pues es cada 2 dígitos separados por un guión. Entonces esta dirección solamente pues es reconocida localmente dentro de un segmento de red. Una vez que las tramas viajan hacia otro segmento de red, pues esta información puede cambiar. Ahora, en cuanto a los tipos de tramas, podemos ver en este caso que este router pues para poder enviar, digamos, tráfico desde esta PC hacia esta otra PC, entonces recibe una trama Ethernet y luego la convierte a otro tipo de trama. En este caso, por ejemplo, si nos vamos a la interfaz serial 0/0/0, entonces vamos a ver el tipo de trama que utiliza este tipo de tecnología, que en este caso pues corresponde a HDLC. Pero si observamos para la gigabit 00, entonces vamos a ver que dice que el tipo de encapsulamiento es ARPA. Entonces por lo tanto hay una diferencia entre el tipo de trama que se utiliza a nivel de una tecnología Ethernet y el que se utiliza en este caso en una conexión serial, y así puede variar de acuerdo pues a los tipos de tecnología, si es inalámbrica, si es satelital. Entonces pueden haber diferentes tipos de procesos de entramado. Entonces en este caso el router tiene que tener la capacidad de poder hacer pues esa conversión de un tipo de trama a otro tipo de trama. Entonces, ¿qué aprendimos? Para enlace de datos del modelo OSI o capa 2 prepara los datos de la red para la red física. La capa de enlace de datos es responsable de las comunicaciones de tarjetas de interfaz de red o NIC a tarjetas de interfaz de red. La capa de enlace de datos está establecida en el IEEE 802 para la parte LAN y MAN y consta de dos subcapas, que son la capa de control de enlace lógico y la subcapa MAC, control de acceso al medio. Los dos tipos de topologías utilizados en redes LAN y WAN son físicas y lógicas. Existen tres tipos comunes de topología WAN físicas, que pueden ser punto a punto, hub and spoke y pues malla. Las comunicaciones semiduplex intercambian datos en una dirección a la vez. Full duplex envía y recibe datos simultáneamente. En redes multiacceso basadas en la contención, todos los nodos funcionan en semiduplex. Ejemplos de métodos de acceso basado en la contención incluyen el CSMA-CD, que es el que se emplea en las tecnologías LAN Ethernet antiguas como las topologías de bus, y CSMA-CA para las redes inalámbricas. Las tramas de enlaces de datos tienen tres partes básicas: el encabezado, los datos y el tráiler. Los campos de la trama incluyen indicadores de inicio y parámetros de trama, direccionamiento, tipo, control, datos y detección de errores.
Las direcciones de enlaces de datos también se conocen como direcciones físicas, y las direcciones de enlace de datos solo se utilizan para la entrega local dentro del mismo enlace. Bien, entonces con esto hemos dado por concluido los comentarios a este módulo en el cual hemos abordado las funcionalidades a nivel de la capa de enlace de datos. Mi nombre es José Torres y espero pues que sea de mucho provecho la información pues que les he comentado en este módulo.